Entonces, elecciones indirectas, no como ahora que todos vamos a votar para elegir a nuestros representantes. Además, el voto no era secreto, era público. Uno votaba delante de todo el mundo. Suena rarísimo ahora, ¿no? Se acerca un nuevo proceso electoral. ¡Ah! Calma, calma. Muy pronto vamos a tener que elegir nuevos representantes para la presidencia y para el Congreso. Sabemos, todos, que estamos atravesando una circunstancia muy difícil en muchos aspectos. Por ello, hoy, más que nunca, es nuestro deber estar informados para saber por quién votar, ¿no? A quién elegir. Por favor. Nosotros, en el ánimo de contribuir con esta información y con despertar su interés acerca de los procesos electorales, hemos preparado 2 programas sobre la historia de las elecciones en nuestro país. En este, el primero, les vamos a contar el origen de los procesos electorales desde el nacimiento de nuestra república, incluso desde un poquito antes. Les dejo una chiquita para interesarlos. ¿Sabían que a lo largo de casi todo el siglo XIX el voto no era secreto? Es decir, uno votaba delante de todo el mundo, delante de los vecinos, de la familia. Imagínense la cantidad de conflictos que eso trajo. Bueno, si quieren saber más detalles o más curiosidades como estas, quédense con nosotros. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En 1871 tuvo lugar un mitin multitudinario para la época a favor de la campaña de Pardo. Fueron 10.000 personas. Recordemos que entonces en la ciudad capital vivían 80.000. Es decir, que más del 10% aparecieron en ese mitin. En 1868 se convocaron a elecciones y asumió como presidente el coronel José Balta. Las siguientes elecciones encumbrarían al primer presidente civil del Perú, pero esa campaña estuvo teñida de violencia desde el principio. Y es bien interesante esta campaña porque Balta quiere que haya un solo candidato, quiere que se llegue a una suerte de unanimidad y por eso que los llama al Palacio de Gobierno y les dice vamos a decidir por uno, porque las elecciones en el Perú siempre ocasionaban guerras civiles, ¿no? Entonces al final, como había quedado el ambiente tan caldeado por la violencia de la campaña, siempre terminaba en una revuelta, entonces Balta quiere evitar eso, pero no lo logra, ¿no? Porque los civilistas rehúsan a la idea de una candidatura unánime porque saben que no va a ser la candidatura de ellos y se van a la competencia, ¿no? Y la competencia se vuelve brutal en la última fase, ¿no? Que es la fase que ya va a terminar en la violencia que conocemos. Un grupo de militares, acaudillados por los hermanos Gutiérrez, perpetraron un golpe de Estado, capturaron al presidente Balta y terminaron matándolo. Acá se estaba jugando 2 modelos, ¿no? En el 72 se estaba jugando el viejo modelo militar o el nuevo modelo que van a introducir los civiles, que termina en un baño de sangre, ¿no? Porque los militares no quieren soltar el poder, los Gutiérrez se rebelan contra Balta, lo asesinan, la gente molesta, ¿no? La población de Lima sale a la calle, capturan a los Gutiérrez, los asesinan, o sea, es un final de campaña inédito, yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Y ahí te estás dando cuenta que habían entrado en colisión 2 perspectivas totalmente diferentes de lo que a donde iba el Perú, ¿no? Entonces, es una campaña muy interesante, me parece a mí una de las más interesantes. En la campaña 1871-72
se produjo el primer caso de una victoria ostensible de la oposición, que además estaba representada por un civil, Manuel Pardo. Pero no solo eso, sino que le ganó al candidato oficial, que, para más decir, era militar, José Rufino Echenique. Es interesante que este partido surge a los 50 años de la independencia, ¿no? En 1871, Sociedad de Independencia Electoral se llama, no es todavía el Partido Civil, es el antecedente del Partido Civil, pero el nombre lo dice todo, ¿no? Es la independencia del voto, o sea, la lucha contra la manipulación del voto, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esa dinámica? Es algo que el Partido Civil propone y de Sociedad de Independencia Electoral propone, y acá viene la idea de que tiene que haber un proyecto y tiene que haber una discusión a partir de ideas, ¿no? Acá no es el poder por el poder, acá no es arrancharte el ánfora, acá no es tomar por asalto los tabladillos, sino cuál es tu programa. Luego de la guerra con Chile, se convocaron a elecciones. Se estableció un sistema de partidos políticos vinculados a la figura de un líder fundador. Como dice el historiador Cristóbal Aljovín, se estaba produciendo un tránsito entre un sistema de notables, en el cual los candidatos eran elegidos por su origen, por su apellido, por sus contactos, a un sistema donde el candidato dependía de una organización. Fue así que en 1886 Andrés Avelino Cáceres, héroe de la campaña de la Breña durante la guerra con Chile, postuló a las elecciones por el Partido Constitucional y obtuvo la presidencia de la República. Fue la primera vez que la clase dirigente apoyó a un caudillo militar para conquistar el poder que no podía conseguir de otra forma. En 1895, Nicolás de Piérola, junto a una coalición, derrocó a Cáceres, que de héroe en la guerra devino en gobernante autoritario. En 1896, Nicolás de Piérola cambió el panorama que existía hasta entonces. Él estableció una ley que decretaba que el sufragio sería directo, ya no indirecto, como era hasta ese momento. Y que además solamente podrían votar hombres mayores de 21 años, alfabetos y en idioma castellano. Esto, evidentemente, acabó con los procesos electorales indirectos, pero también acabó con los procesos electorales de ancha base parroquial. Eso significó que la gran masa indígena y muchos sectores del pueblo en general, ¿no? Pueblo urbano, que no sabían a la época leer y escribir en castellano porque la educación escolar era pues muy pequeña, no tenía alcance nacional. Entonces, en esas circunstancias, el derecho del voto se restringió enormemente. Según algunos cálculos, tenía derecho al voto 4 al 5% de la población en el momento que se dio la ley de 1896, aquella que anulaba a los analfabetos como parte del cuerpo electoral. Bueno, 4 o 5% es mínimo. Compárese con hoy en día. Hoy en día tienen derecho al voto las 2/3 partes del total de la población. Y quienes no tienen derecho al voto, 1/3 parte que son menores de 18 años. Pero todo mayor de 18 años tiene derecho al voto. En aquella época, en vez de 70% que es hoy los que tienen derecho al voto, solo lo tenía 4 a 5%. Pues bien, esa situación fue cambiando a lo largo del siglo XX, no porque las leyes se cambien, porque la ley siguió diciendo lo mismo, sino porque poco a poco, progresivamente, más gente empezó a tener educación y se amplió el cuerpo electoral porque se amplió el número de alfabetos.
con esa ley pasamos a tener unas elecciones menos democráticas porque se excluyó a la mayoría de la población que antes votaba. Por otro lado, como dijimos, la reforma de Piérola cambió totalmente el panorama electoral en adelante, disminuyendo el peso electoral del sur andino, que mayoritariamente era indígena. Y ese peso electoral que el sur perdió se volcó al norte. Otro cambio fundamental en la reforma de 1896 fue que el voto dejó de ser público y comenzó a ser secreto. Y esto definitivamente fue una conquista, porque liberaba al elector de cualquier presión. A principios del siglo XX se inició el periodo denominado por Jorge Basadre como la República Aristocrática, que fueron gobiernos de relativa estabilidad. Estabilidad que se tradujo también en procesos electorales de relativa calma. Pero esa calma electoral se interrumpió en 1912. Ese año, Augusto B. Leguía concluía su primer mandato y en esos comicios se produjo un impasse electoral. Al final, tuvo que intervenir el Congreso. De ese impasse resultó favorecido un personaje muy popular en esos tiempos. Su nombre, Guillermo Billinghurst. Él no nace de una elección, no nace de las urnas. Ese es el problema de Billinghurst. No tenía la legitimidad que a los gobiernos les da haber nacido de las urnas. Lo que ocurre es que se presenta un candidato que es rechazado por la mayoría. Ese candidato era Aspíllaga, tiene muy poco respaldo popular, y por el contrario, el famoso político Guillermo Billinghurst, bastante bien reputado, pues hace una campaña por fuera. En realidad, él no estaba inscrito, había llegado tarde a la decisión y hace una campaña completamente por fuera. Ocurre que el día de las elecciones no hay quórum, porque la gente no va a votar. La consigna de los partidarios de Billinghurst era más bien boicotear el voto. Entonces no hubo quórum y Aspíllaga no fue electo porque no reúne el mínimo de requisitos legales para que la elección sea válida. En esas elecciones, los partidarios de Billinghurst efectivamente boicotearon las votaciones en lugares como Lima y Arequipa. Allí se destruyeron mesas electorales y se hostilizó a los votantes. En esas circunstancias, la elección de presidente pasa al Congreso y el Congreso elige a Billinghurst. Entonces, Billinghurst era nacido de un acuerdo congresal, además nacido de un arreglo, puesto que lleva de vicepresidente a el hermano de Leguía, que era el presidente saliente. En 1919, Augusto B. Leguía triunfó en las elecciones como una alternativa al civilismo. Su campaña estuvo dirigida a los sectores medios y bajos. Leguía ganó las elecciones, ganó las elecciones, pero tenía miedo que el Partido Civil no lo dejara acceder al poder, ¿no? Entonces dio un autogolpe anticipado, ¿no? Disolviendo, ¿no? Persiguiendo al Partido Civil, excluyendo y cerrando el Congreso, ¿no? Y convoca nuevas elecciones para Congreso. Habrá un Congreso Constituyente el año 20 y ahí a continuación un Parlamento más bien servil al presidente. A lo largo del oncenio, las elecciones de Leguía, o mejor dicho, las reelecciones de Leguía, fueron más que nada meros formulismos. Como sabemos, Leguía cambió la Constitución y se hizo reelegir 2 veces. A la tercera fue derrocado. Luego de su estrepitosa caída en 1930, la historia electoral también cambiaría. Algunas conclusiones de este programa. 1. Durante el siglo XIX, las elecciones en nuestro país fueron bastante distintas de como son ahora, ¿no? Por su carácter indirecto, es decir, no se elegía directamente a las autoridades. 2. El voto era público,
no era secreto como es hoy. 3. No existían organismos electorales, por lo tanto el proceso de elecciones era, por decirlo menos, caótico, informal y poco democrático. 4. Con la reforma de Piérola en 1896, el voto pasó de ser público a ser secreto. Buena noticia, pero los analfabetos dejaron de votar. Mala noticia. ¿Por qué? Menos democracia, pues. Durante el siglo XX y el siglo XXI, estos procesos cambiaron muchísimo, pero de eso vamos a hablar en el segundo programa sobre la historia de las elecciones en nuestro país. Antes de despedirme, una vez más, por favor, informémonos para votar mejor. Nos vemos en la próxima.